ante la opinión pública, y le pido al equipo que nos grabe, ante la opinión pública, el gobierno de Estados Unidos se muestra siempre cercano al gobierno de Israel, al Estado genocida de Israel. Los republicanos, de la forma más infame, llegan incluso hasta a firmar bombas, como lo hizo la pues política en desgracia Nikki Haley. Nikki Haley fue a Israel y firmó un misil de Estados Unidos que va a ser lanzado ahí contra los niños en la Franja de Gaza. Va y lo firma diciendo acaben con ellos. Imagínese usted. No tienen ni verdaderamente ningún tipo de conciencia los republicanos, pero también hay que decirlo los demócratas, en su apoyo absoluto al Estado genocida de Israel, debido al financiamiento legal que obtienen de sus campañas, de sus carreras políticas mediante el sistema AIPAC. Y yo pues considero que en estos momentos, ante la opinión pública, efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene que apoyar a Israel, pero se está convirtiendo en una preocupación, en una problemática, sus acciones, puesto que la misma opinión pública está cambiando en los Estados Unidos, el rechazo es generalizado. Ayer incluso veía a un Piers Morgan, pseudo periodista de la ultraderecha, que durante todo esta masacre, este genocidio apoyado al Estado de Israel, que ya de alguna otra forma cuestionaba el hecho del asesinato sistemático de niños y niñas, diciendo que, bueno, por ejemplo, en el caso de los británicos, cuando se enfrentaban al IRA, a este ejército revolucionario de Irlanda, a pesar de que habían obviamente ataques terroristas en todo Reino Unido, de ninguna forma bombardearon Belfast con la consigna de que se estaban escondiendo los terroristas entre los civiles. Ya comienza a haber una problemática gruesa y considero que, pues en todo caso, lo único que podría detener en estos momentos ese genocidio es Estados Unidos. ¿Tú qué opinas, Molay? Bueno, pues primero saludar a Cort. Es un placer, un gusto conocerle. No habíamos estado en una mesa juntos. Y a Eduardo también, un abrazo. Y Toño, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, o sea, en términos políticos, económicos, militares, solo el imperialismo norteamericano, que es el papá y el que mantiene a la ocupación sionista en Palestina, podría detenerlo, ¿no? Porque es el que lo está financiando, pero justo ese es el problema que tenemos. O sea, el perpetrador del crimen, pues claro, es el que tiene la fuerza, la capacidad y los recursos para dejar de perpetrar el crimen, ¿no? Valga la expresión, en un caso de violación, solo el violador es el que se puede frenar a sí mismo, a menos de que alguien intervenga, ¿no? Y entonces aquí viene la importancia de la hoy maltrecha y destrozada comunidad internacional, ¿no? Que el comunidad internacional es un decir, ¿no? Referirnos a los estados nacionales que conforman el mundo, ¿no? Que están echados para atrás. Las élites políticas, las élites globales, políticas y económicas, están totalmente unas subordinadas a la política norteamericana y a la ocupación sionista, y otras están zurradas de miedo y son incapaces de levantar la voz, incapaces de llamarle genocidio al genocidio, incapaces de hacer una gestión política internacional para bloquear o para proponer el bloqueo de Israel, ¿no? Y solo algunas voces que suenan solitarias, como en el desierto, como la voz de Gustavo Petro, le dicen a las cosas por su nombre, ¿no? Se atreven a criticar el genocidio y a llamar la atención sobre lo grave que es que esté ocurriendo ese genocidio impunemente, porque lo que quiere decir, como lo dijo muy bien Gustavo Petro, y lo dijo desde antes del 7 de octubre, y como lo dijo el presidente Hugo Chávez, y como lo dijo Fidel Castro, y como lo dijo también en su momento Yasser Arafat, estos van a empezar con Palestina, pero se van a seguir con todo el mundo, ¿no? O forman parte de un orden global, capitalista,
que inició una rebobinación de su política militarista en el final de la Segunda Guerra Mundial, vendiendo el cuento, como bien lo dijo Kurt, vendiendo el cuento de que se creaba un nuevo orden, ¿no? Un orden basado en reglas, ¿no? Un sistema basado en reglas, y que nunca más pasaría lo que causó la Segunda Guerra Mundial, cuando tras bambalinas estaban llevando a cabo la Nakba, ¿no? Porque la Nakba palestina del 48 inicia años después del cese al fuego y unos cuantos años después de Hiroshima y Nagasaki, unos cuantos años después de la toma de Berlín, ¿no? Entonces sí, acaba la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, pero empieza la Nakba en contra del pueblo de Palestina y empieza la construcción del Estado sionista. Y entonces hay un orden, más bien un orden global, capitalista, imperialista, ¿no? Un flujo de mercancías, de capitales, de fuerza de trabajo a nivel internacional, una reorganización de la organización mundial, la distribución mundial del trabajo, ¿no? Y bueno, nos aquí, ¿no? Con un genocidio que es el inicio de una nueva etapa en la que se puede destruir a un pueblo, se puede masacrar a una población entera, se puede cometer el apartheid, se puede cometer la limpieza étnica al amparo del gran capital, ¿no? Y la voz de alerta es, si acaban con Palestina, acaban con todos los demás, ¿no? Si permitimos que el gandaya del barrio viole y asesine, siguen tus hijos, ¿no? Sigues tú. Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué dice Gustavo Petro? Se necesita una fuerza militar capaz de ponerle freno a Israel. Se necesitan los cascos azules. Se necesita una fuerza mancomunada, ¿no? Digamos, una especie de alianza internacional de pueblos que le haga frente al ejército de Israel, porque es un problema bélico, ¿no? Y no para continuar la guerra, sino para frenarlos, ¿no? Sino para ponerles un hasta aquí. Eso no es algo que yo esté inventando, es algo que está proponiendo Gustavo Petro, ¿no? Y lo hace porque él sabe de correlación de fuerzas y sabe de esto, ¿no? De la necesidad a veces de defenderse de formas que no necesariamente entran en la lógica en la que estamos acostumbrados los países donde no tenemos problemas bélicos, ¿no? Gustavo Petro ha lidiado en su país con un problema de guerra y de terror de Estado también de décadas, ¿no? Y entonces el genocidio en Palestina pues debe ser detenido por países, gobiernos, sociedades civiles, ¿no? Que son los que están más movilizados, ¿no? Digamos, la única buena noticia, si es que se le pudiera llamar de esa forma, de esta situación, es la irrupción de los pueblos, de las juventudes, ¿no? De la sociedad civil, esa sí sociedad civil, ¿no? De todo el mundo que ha salido a las calles a manifestarse, ¿no? Y eso es muy importante porque la manifestación social en las universidades, en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, en Estados Unidos es espectacular porque ha sido movilizaciones masivas y porque son universidades que tienen una fuerte inversión sionista, ¿no? Pero en muchas partes del mundo los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes han salido a la calle, ¿no? Pero otros sectores de la población, trabajadores de diferentes sectores, han salido a la calle, se están movilizando. Y es importante porque son cientos de miles de personas que se están incorporando a la militancia política y que se están incorporando al activismo en contra de la guerra, en contra del genocidio, en contra del imperialismo y en contra del capitalismo. Y esos son elementos importantes, son sectores de la población global que se están incorporando a la actividad política. El problema es que necesitamos una intervención inmediata y urgente en Palestina, ¿no? Y eso lo pueden hacer solo los estados, ¿no? Los responsables de intervenir en Palestina para salvar, para ayudar, ya no puedo decir proteger porque está totalmente desprotegido el pueblo. Hay 45,000 personas asesinadas contadas, pero hay cientos de miles más en los escombros, ¿no? Todavía no hay un número, no hay una cifra, nadie puede dar una cifra cerrada
de la cantidad de víctimas que hay allá en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no? Los colonos están vueltos locos en Cisjordania. Tienen carta de libertad para asesinar, violar y quemar casas en Cisjordania. Eso también los medios de comunicación lo han encubierto. O sea, el asunto, el tema más brutal, el infierno en la tierra está en Rafah, pero en Cisjordania y en contra de los palestinos dentro de Israel también hay violencia, también hay actos de terror que no se están difundiendo de manera masiva, ¿no? Entonces urgen medidas económicas, urgen sanciones militares, ¿no? Hoy la Asociación Internacional, esto de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, están llamando a los gobiernos del mundo a que actúen, a que rompan relaciones con Israel, a que bloqueen económicamente a Israel, a que dejen de mandarle armas a Israel, o sea, Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Hay que presionar para que eso suceda, ¿no? Hoy hay que romper relaciones con Israel. Se han dado pasos importantes, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia, pero la crítica que hacía Andrés Manuel justo en la mañana, a mí se me hace muy interesante. La mañanera de hoy, como muchas mañaneras son, pero hoy en particular me interesó mucho, fue una cátedra de política muy, muy, muy interesante la que dio Andrés Manuel hoy en la mañana. Entre uno de los temas era este de Palestina, ¿no? Por un lado, esta idea de que sí, México está empujando la demanda en contra de Netanyahu. Yo creo que es insuficiente. Yo creo a estas alturas México debería haber roto ya relaciones diplomáticas con Israel. Pero en la política que dice Andrés Manuel es, bueno, esta política de trabajar por la paz, ¿no? Exigir el cese al fuego. Y exigir el cese al fuego y trabajar por la paz, pues es bastante radical y bastante profundo, no es cualquier cosa. Pero además, la crítica que hace de la ONU, ¿no? Porque si alguien es responsable de intervenir con mucha más fuerza, con mucha más agresividad, con mucha más radicalidad, pues es la Organización de las Naciones Unidas, que hasta ahorita se ha dejado maltratar y mangonear por el gobierno de Netanyahu, ¿no? Así como Hitler mangoneó y ninguneó a la Liga de las Naciones al inicio de la Segunda Guerra Mundial, así Netanyahu está mangoneando y ninguneando al Consejo de Seguridad y a la ONU y a la Asamblea General de la ONU. Y en la ONU no hay funcionarios que tengan más fuerza, más contundencia, más radicalidad. Decía Andrés Manuel en la mañana, más activismo político, ¿no? Ese activismo político que han mostrado los estudiantes universitarios aquí en México y en Estados Unidos y en todo el mundo, ese activismo político se necesita en funcionarios de la ONU, que tengan los huevos de irse a meter allá a Rafah, allá a Gaza y a poner el cuerpo, porque se necesita que pongan el cuerpo o que renuncien, ¿no? Estamos en una situación así. Yo creo que la humanidad se está jugando el futuro en Palestina. Lo que pase en Palestina va a determinar mucho de lo que va a pasar en la humanidad los siguientes 50 años. Desgraciadamente las noticias son muy malas. Van ganando las fuerzas del mal en contra de los pueblos, en contra de la libertad, en contra de la democracia, ¿no? Estamos viendo un fanatismo y una irracionalidad, un supremacismo y una lógica de exterminio tan brutal como la que vimos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los sionistas no le piden nada a los nazis y se les está permitiendo actuar. Y eso es muy grave, ¿no? No hay que quitar el dedo de la llaga y hay que seguir insistiendo. Y también hay que señalar muy puntualmente la salida que están buscando las fuerzas oligárquicas, ¿no? Obviamente Netanyahu es un cadáver político, eso se ha dicho mucho. Dentro de Israel hay fuertes movilizaciones por la caída de Netanyahu, pero ahí hay dos anotaciones y con eso cierro el comentario. Uno, no nos vayamos con la finta de que las movilizaciones masivas dentro de Israel son en contra de la guerra, ¿no? Son movilizaciones en contra de Netanyahu, pero la mayoría de la gente movilizada quiere que continúe la guerra y quiere que se agudice la guerra en contra del pueblo palestino, porque es gente que está totalmente convencida de que son el pueblo elegido y de que hay que eliminar
a todos los demás pueblos, no nada más al palestino. Y por el otro lado, la salida es culpar a Netanyahu de todas las tropelías, o sea, hacer un Hitler, ¿no? Este loco fue el que hizo este genocidio, vamos a encarcelarlo, si quieren hasta lo colgamos, pero continúa el sionismo y continúa el apartheid y continúa el genocidio. Y creo que eso hay que apuntarlo porque esta marea libertaria, en el sentido de la izquierda libertaria, no en el sentido que se han robado ahora estos nuevos libertarianos, en el sentido de la izquierda revolucionaria, ¿no? Esta marea libertaria, esta marea progresista, esta marea pacifista que se está levantando en todo el mundo, tiene que señalar muy puntualmente que el problema no es Netanyahu, el problema es el sistema colonial sionista que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Así es, eso es lo que plantean las encuestas ahí en Israel. La gente no está satisfecha con Netanyahu, pero no porque sea un genocida o porque sea un pésimo líder, sino porque creen, y eso es lo que está planteado en las encuestas, que no está haciendo lo suficiente, imagínese usted, en este genocidio en la Franja de Gaza. Y le voy a pedir